son Felipe Moreno, María Teresa Pérez Beltrán, Brian Becerra. Somos estudiantes de Ingeniería Electrónica de décimo semestre de la Universidad Industrial de Santander. nos encontramos cursando la materia electiva Bioingeniería. Este es el circuito para la adquisición de la señal de la temperatura corporal. Como podemos observar, se conecta a una fuente continua de 5 volts seguido de una resistencia de 50 kiloohms, la cual tiene como función mantener la corriente. Luego observamos un paralelo entre el termistor y una resistencia. El valor de esta es el valor de la NTC que tiene cuando vale 38 grados Celsius. El termistor va a cambiar su impedancia de acuerdo a su temperatura, variando así su tensión a la salida. Luego podemos observar un divisor de tensión que va seguido de un buffer, el cual va al sumador, a la misma entrada del sumador que la que va la salida del primer op-amp, haciendo así que estas dos señales se sumen y como son de signo contrario, pues así evitar el offset. Por último, observamos un filtro, el cual tiene como función de que la señal esté limpia, ya sea de la red eléctrica o entre otras cosas. el día de hoy les voy a explicar la interfaz que se utilizó para nuestro proyecto de asignatura de la materia de Introducción a la Bioingeniería. Primero, hacer una aclaración que uno de los objetivos del proyecto era hacer esta interfaz en LabVIEW y utilizando un DAQ. Hubo un inconveniente y es que en los laboratorios que disponemos en la universidad solo hay 2 DAQs disponibles, por lo cual se hizo bastante complicado el poder conseguir uno que estuviera libre para su uso. Por tal motivo, se decidió, en vez de utilizar el DAQ para la adquisición de las señales, utilizar un Arduino Uno. Y a continuación les voy a mostrar la interfaz que se desarrolló. Pero primero voy a hacer una pequeña introducción de cómo se logra la conexión del Arduino con LabVIEW. Primero que todo, necesitamos tener 3 programas instalados en nuestro computador. El Arduino IDE para programarlo, obviamente LabVIEW, el software NI Visa y el BI Package Manager. Tanto el Arduino IDE como el NI Visa y el BI Package Manager son gratis y se pueden descargar. El Arduino IDE de su página arduino.cc, el NI Visa se puede descargar de la página oficial de National Instrument y el BI Package Manager se puede descargar directamente desde Google. Acá tenemos nuestra interfaz, que es simplemente leer un valor de voltaje con un potenciómetro conectado al puerto analógico 0 y se le colocan 2 alarmas. Una cuando el voltaje supera un cierto umbral, que lo podemos variar con este potenciómetro acá, y otro cuando baja de cierto otro umbral, que se puede cuadrar con este potenciómetro. Cuando pasa ese umbral se activa este LED y cuando baja se activa este otro LED. Acá podemos ver cómo el voltaje está en 0 y por lo tanto se activa la alarma del mínimo. Primero tenemos que tener instalado nuestro software LabVIEW. Luego descargar, como ya dije anteriormente, de la página oficial de National Instrument el NI Visa. Y luego, por último, se instala el BI Package Manager. A continuación, cuando se abra el BI Package Manager,
él va a hacer unas comprobaciones. Como dije anteriormente, el NI Visa lo podemos descargar y luego instalar de la página oficial de National Instrument. Después, el BI Package Manager lo podemos descargar también gratis. Cuando lo instalemos, nos va a salir algo así. Y en él podemos instalar diferentes módulos y accesorios para utilizar con nuestro LabVIEW. Pero en nuestro caso, solo vamos a utilizar el Arduino. Entonces, buscamos en la barra Arduino y él nos va a dar estas opciones. Y instalamos este que dice LabVIEW Interface for Arduino. Le damos control derecho y instalar. Él va a hacer unas descargas y luego va a proceder a la instalación. Ya cuando tengamos eso, ya tendremos todo listo para poder conectar nuestro Arduino con nuestro software de LabVIEW. Ahora voy a hacer una breve descripción del diagrama de bloques de este ejemplo. Ya cuando tengamos todos los software instalados, ya nos aparecerá en nuestro LabVIEW esta nueva pestaña que se llama Arduino. Para inicializar una comunicación se utiliza este bloque init, para cerrarla este bloque close y para leer los diferentes pines estos bloques que están en low levels, para leer voltaje analógico, leer un puerto, leer las señales digitales y escribir señales digitales. También tiene la opción para sonar tonos, hacer comunicación I cuadrado C o CPI y otros tipos de opciones. Para nuestro caso, como vamos a inicializar la comunicación, se escoge el bloque init. Ahora, como podemos ver, él tiene varias entradas. La primera, que dice Visa Source, le damos en crear constante y en él vamos a escoger el puerto al que esté conectado nuestro Arduino. Como pueden observar acá, el mío está conectado al COM10. Luego tenemos que escoger la tasa de baudios a la que va a trabajar. Es recomendable utilizar esta tasa de baudios de 115.200 porque si se utiliza la de 9.600 es posible que salga un error y LabVIEW no se pueda sincronizar con el Arduino. Luego acá escogemos el tipo de placa, uno es en nuestro caso, y el tipo de comunicación, si es serial por módulo USB u Bluetooth. Ya teniendo eso listo, vamos a crear nuestro siempre funcional loop. En él vamos a meter la programación que vamos a realizar. Como dije anteriormente, vamos a leer el voltaje analógico por el pin 0 a 0. Entonces nos vamos a Arduino, low level y leer voltaje analógico del pin. El valor que él da ya hace inmediatamente la conversión entre los 1024 niveles que puede dar el ADC y los transforma en voltaje. Acá simplemente le decimos cuál va a ser el pin al que queremos leer y acá retornamos la salida. Esta salida la graficamos y también se colocan estos condicionales. Este que es el de mayor y este que es el de menor. Si el voltaje que recibe es mayor al número que cuadramos con este indicador, se prenderá este LED. Y en este caso, si el número es menor que el valor que colocamos con este indicador, se va a prender este otro LED.
Este cuadrito que ven acá, que se llama Ping, ese es con el que podemos insertar imágenes para hacer este tipo de banners. Y este que ven acá, String, es para colocar este tipo de texto. Ahora, este botón que está acá es con el que nosotros nos vamos a salir del bucle while. Por eso se le coloca un botón de stop para cuando queramos parar nuestra interfaz, simplemente lo oprimimos ahí. Y este vlog lo podemos obtener de timing white microsegundos. Y esta constante que le agregamos es para que en cada iteración él pause 100 milisegundos y después vuelva a realizarla. A lo último se coloca este otro bloque para finalizar la conexión con el Arduino. Estos son los indicadores, yo los puedo mover, también se les puede cuadrar la escala para así poder modificar mejor esto. Ahora, como podemos observar, acá ya está corriendo nuestro programa. Simplemente con variar el potenciómetro modificamos el voltaje. Como podemos ver, cuando supera el umbral de máximo, el LED se prende. Y cuando lo bajamos mucho, el otro LED se prende. Y este es la base de nuestro proyecto. El leer una señal analógica y, dependiendo del voltaje que dé, cuadrar unas alarmas de tal manera que podamos visualizar gráficamente el complejo Q del latido del corazón. También cuando la persona respira, y esto gracias a un sensor de temperatura. Y esta es la interfaz que realizamos para el proyecto. En ella tenemos una gráfica correspondiente al SEGG y otra gráfica correspondiente al ritmo respiratorio. Este LED que está acá y este espacio que está acá me van a registrar cada vez que hay, por ejemplo, acá en el ESG, un complejo Q, el LED debe de brillar y debe de aumentar la cuenta. En el ritmo respiratorio, cada vez que haya un aumento de la temperatura, por lo que el sensor se coloca en las fosas nasales, el momento de aspirar, él se va a enfriar, y al momento de botar el aire, él se va a calentar. Esa variación es la que va a salir acá. Estos offset se colocan para los niveles de alarma que cumplen con esa función. Porque, por ejemplo, no va a tener la misma variación en la temperatura con el sensor una persona u otra. Por ello, no se decidió dejarlos esos valores como constantes, sino que se pudieran ajustar sobre la marcha. En last time es el que me marca cuánto tiempo lleva corriendo el programa. Cuando cumpla los 60 segundos, él inmediatamente va a parar todo. Y acá tenemos el diagrama de bloques. Como expliqué anteriormente, inicializo la comunicación con el Arduino, luego leo el puerto analógico 0 correspondiente al ESG, el puerto analógico 1 a 1 para la temperatura. Para el ESG registro la señal, la grafico y luego la paso a este comparador. Si esa señal es mayor al offset que yo modifico con el indicador, esto me retorna un true. Al retornarse un true, me viene a esta función, que es un case. En caso de que la señal que llegue es verdadera, él desarrolla
lo que está acá adentro. Llega acá y acá la convierte de booleano a número. Ese true lo convierte a 1 y si fuera falso lo convierte a 0. Pero en nuestro caso, como están en el true, siempre va a convertir el true a 1. Viene acá y entra a este sumador retroalimentado, que lo que me hace es, cada vez que entra el true, aumenta en 1 la cuenta y se va al indicador. Y hace una espera por 0.5 segundos. Esto para evitar de que cuando empiece el complejo el QRS y esté en la onda Q, me detecte el principio, pero en el dato siguiente, como también está sobre el offset, también lo registra. Por eso le colocamos esta pausa, para que tenga el suficiente tiempo para que el complejo Q disminuya y baje el umbral. También, a la salida de este comparador, entra a este otro true. Este es la alarma sonora. Cuando entra este true, se desarrolla esto. Esto es una alarma sonora de Microsoft, en el que escojo el tiempo que dura, la frecuencia y cuando quiero que él funcione. Acá se coloca en falso, porque si esto está en true y la señal que le llega es true, true más true es false. 1 más 1 es 1, 0 en digital. Por eso se coloca acá false. Ahora, para la temperatura, hacemos un procedimiento parecido, solo que a la señal de voltaje que me da, yo tengo que primero hacerle unas variaciones, dividirla, restarle y sacarle el logaritmo natural para convertir ese valor en voltaje que me da el sensor en un valor de temperatura. De igual manera, lo grafico y viene para otro este comparador, que si se cumple, si el valor que viene acá es mayor que el offset, me va a reproducir este, que es igual a este, y también me va a desarrollar este sonido, pero que tiene una frecuencia de 500, y me va a prender el bombillo, como también acá. Ahora, este cuadro que viene acá, este es un cronómetro. Acá yo le ingreso cuánto es el tiempo máximo que él hasta donde debe contar. Acá tomo el valor que él tiene actualmente en cuenta, y cuando el cronómetro alcanza el tiempo que yo le coloco acá, él me habilita esta salida en true y me pausa la simulación. Como podemos observar, acá estamos grabando la variación de temperatura con el sensor de temperatura, valga la redundancia, cuando se coloca en una fosa nasal. Como se puede observar, ahí el compañero Brian lo tiene en la nariz y se puede ver cómo hay un cambio de temperatura. Ese mismo cambio, ese mismo delta, es el que se quiere encontrar para poder hallar la frecuencia respiratoria.